This call is now being recorded. Bien, buenas noches, compañeras y compañeros. Es un gusto saludarles nuevamente. Pues es alegre saber que ya estamos llegando a nuestro segundo examen parcial. Ya el día de mañana pues damos inicio a los exámenes. Entonces, pues hoy básicamente es la última clase que vamos a tener nosotros relacionado al tema del segundo parcial. Hace unos minutos pues les compartí a través de Classroom parte del material que vamos a utilizar para la clase de hoy, que es el último complemento sobre el tema del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Y pues también se les van a compartir algunas preguntas para que ustedes puedan complementar esta actividad como tal. Entonces también pues les insto a que puedan ir subiendo ya el examen, el trabajo que tenían pendiente, porque pues ya estamos empezando a tabular los resultados, pues para poder agilizar con todo este proceso. Igual pues el examen ya se está realizando, entonces pues ya llevo la mitad de las preguntas para pues que también ustedes pues lo tomen en consideración. Además de esto, pues también quiero comentarles que entre semana, pues sí vamos a estar dando igual, pues las clases, entonces no nos vamos a poder ir deteniendo dentro de este proceso. Entonces se los cuento, pues para que estemos en esa sintonía, ¿verdad? Y que no nos vayamos a ir perdiendo, ya que si se dan cuenta, pues ahorita estamos a 17 de abril. Luego de estas actividades de los segundos parciales, pues son escasas 4 clases las que vayamos a tener muy, muy posiblemente. Entonces, pues para poder trabajar de la mejor manera, pues vamos a ir compartiendo las diferentes actividades que vamos a ir realizando. La semana pasada, pues nos quedamos en el tema de los tratados y el último que habíamos hablado era precisamente el de El Salvador. Pero considero que es muy importante y ya en el documento que ustedes tenían anteriormente, pues se les compartió. Eh, Estos artículos son muy importantes que ustedes lo tengan en la punta de la lengua y pues que lo puedan interpretar a la hora del examen. Hablando de hora del examen, pues es el siguiente lunes es nuestro examen, va a ser en el horario normal de la clase, es decir, a las 7 de la noche, para que pues ustedes puedan estar conectados desde unos 10 o 15 minutos antes de ese examen. Entonces también les pido pues que estén ustedes al pendiente de toda esta situación y de igual manera si nos llegara a tocar el hecho de que de algún problema la plataforma, entonces por eso nos vamos a conectar desde antes, ¿sí? Para poder hacer las pruebas y si por alguna razón después de las 7 de la noche iniciamos el examen, entonces igual después de las 7, o sea, se va a empezar a computar el tiempo para finalizar el mismo. Entonces, pues eso es parte de lo que sí les voy a pedir que podamos estar al tanto dentro de todo ese proceso como tal. Entonces, pues vamos a dar inicio. Pues me gustaría que puedan tener a la mano su constitución y poder ubicarse básicamente en estos artículos que en este momento pues estamos visualizando. Entonces, en lo que ubican ustedes su documento, pues vamos a vincular siempre todo esto con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores y pues básicamente si ustedes van acompañando de la lectura del documento que les acabo de compartir, pues vamos a encontrar pues algunos aspectos que son muy, muy importantes pues poder ir comprendiendo. Y dado pues que acá se da mucho la situación propiamente del caso del estado de Belice, dentro de estos límites territoriales que se van generando. Y esto pues nos provoca en algún momento dado poder comprender cómo es que se ha ido dando toda esta situación, toda esta connotación jurídica, que es un problema que se viene suscitando, pues, más o menos desde 1780.
Y pues tal vez nosotros lo vamos a ver un poquito más en específico a través, pues básicamente del expediente 290-91 y 292-91, porque estos tratan acerca de unas inconstitucionalidades sobre las acciones que el Estado de Guatemala en su momento, pues, tomó en consideración, porque pues se considera pues, que no era lo correcto en su momento de poderlo hacer. Básicamente, pues la norma pues, aduce esa situación del tema de los derechos humanos respecto a, de Guatemala respecto a Belice, y pues era importante pues poder comprender, por ejemplo, cuáles son esos antecedentes históricos jurídicos que se vierten en esa ascendencia, donde Guatemala pues siempre reivindicó como propio básicamente su derecho, el territorio de Belice, en este caso ante Inglaterra, y así pues siempre lo fue estableciendo dentro de las constituciones que se fueron promulgando, específicamente pues la de 1945, también la de 1965 y por último la de 1989, perdón, 85, con el tema ahorita, pues, del artículo transitorio, el 29 transitorio de la Constitución. Entonces, pues, ya anteriormente, como les digo, en las tres constituciones anteriores, la del 45, la del 56 y la del 65, pues, se reconoció básicamente, pues, o se reivindicó siempre ese derecho de que el territorio de Belice es guatemalteco. Entonces, el reconocimiento de Belice a nivel internacional como un estado independiente crea un nuevo escenario, si lo queremos ver nosotros, dentro del derecho internacional. Y de hecho, pues Guatemala se vuelve parte de ese conflicto precisamente en esa sentencia. Entonces, en 1985 se ve la necesidad de tener que modificar la constitución política, porque pues nuestros anteriores constituyentes habían previsto que en este caso el tema de Belice, eh, se pudiera establecer, digamos, una mayor flexibilidad para resolver la situación de los derechos en Guatemala, pero digamos que no se reiteraba el contenido de los textos anteriores respecto a la obligación que se daba dentro de toda esta situación. Entonces, pues el Congreso tuvo que convocar a la consulta popular para pues poder determinar pues cuál es la decisión en este caso pues de los guatemaltecos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a recordar un poco más del contexto de esta disputa de la historia, pues básicamente en el año 2018 Guatemala indica pues que en este caso pues ante la Corte Interamericana, perdón, la Corte Internacional de Justicia, que reclamaba todos los derechos heredados de España. Y esto digamos que los estaba pidiendo desde el año de 1821, cuando se logra la independencia de Guatemala. Esto lo vimos la sesión anterior y nos sirve de base pues para poder comprender o la magnitud de este conflicto, que es la base básicamente pues la independencia de 1981, porque Guatemala busca, en este caso a través de su reclamo, que todos los derechos que había heredado de España le fueran propios. Entonces eso incluía precisamente el caso de Belice. Pues en 1783 básicamente encontrábamos también esta situación de los orígenes de las disputas que se iban generando. Por ejemplo, la corona española pues permitía en este caso a los ingleses poder cortar árboles en la parte norte del territorio que ahora pues ocupa Belice. Lo que hoy es, digamos, Centroamérica, en este caso pues formaba parte del virreinato de Nueva España, que era, digamos, una entidad territorial integrante, en este caso, pues, del Imperio Español. Bienvenida, Catherine. Sin embargo, pues, las disputas que se dieron entre España e Inglaterra llevaron a numerosos enfrentamientos por aquellos años, pues, al lado, pues, de ambos lados, en el caso, pues, del territorio del Atlántico.
De esa cuenta, pues, como un pacto que se generó en este caso, pues, para evitar eh, disputas entre los gobiernos o la corona española y Inglaterra, porque digamos que se dieron numerosos enfrentamientos por aquellos años, y pues en el Caribe, yo creo que algunos han escuchado el tema, por ejemplo, los piratas del Caribe, ¿verdad? En este caso, pues en el Caribe los piratas ingleses atacaban a las embarcaciones españolas y lo que hacían era refugiarse precisamente en las costas de lo que ahora conocemos como Belice. Entonces, todo lo que nos venían a saquear los españoles, al final se lo robaban los ingleses. Entonces, por eso, pues ahí es donde viene el tema de la piratería. Y precisamente en Belice era donde ellos se alojaban para poder interceptar a estas embarcaciones. Pues como un pacto básicamente para evitar ese asedio en el año 1783, primeramente, y después en 1786, España entregó a la corona británica dos concesiones, en este caso, que eran para poder extraer maderas preciosas en ese territorio, lo que conocemos como Belice. Pero mientras España, veamos, se encontraba ocupada combatiendo la guerra de la independencia en Centroamérica, lo que hicieron en Gran Bretaña o Inglaterra, o ese asentamiento británico, fue irse extendiendo, ganando más espacio del que tenía anteriormente asignado. Así pues, ya para 1821, cuando en este caso, pues esa región de Belice deja de pertenecer a España, ya la colonia británica, en este caso, pues digamos que ocupaba el territorio de todo lo que hoy es Belice. Entonces, digamos que decenas de miles de ingleses, comerciantes, esclavistas, navegantes y buscadores de fortunas y aventuras, pues habían llegado ya entonces al territorio que ellos decidieron llamarle la Honduras Británica, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, surge la cuestión de los nuevos límites. En este caso, pues, por parte de la historia que les comento, había sido una situación muy, muy turbulenta. Y tras salir de la guerra de España, en este caso Guatemala, enfrentaba también otra disputa territorial con México. Esto pues básicamente México pretendía quedarse con la región que se encuentra en el Petén. Así pues, una vez que el conflicto con México, digamos que comenzó a ceder, Guatemala lo que hizo fue volver su foco hacia la zona que estaba ocupada, en este caso por la corona inglesa. Ya para el año de 1850, los ingleses firmaron con Estados Unidos un tratado, el Tratado de Clayton-Bulwer o Clayton-Bulwer, en el que ambas naciones pues, se comprometían a no ocupar, no colonizar o no fortificar ningún territorio centroamericano. Sin embargo, pues en su acuerdo con Estados Unidos, Gran Bretaña alegó que el territorio de Belice le había sido concedido en usufructo por España y que Washington, o veamos que Washington no reconoció entonces los derechos británicos sobre esos territorios, el estatus de la colonia pues todavía se mantuvo, es decir, todavía existía esa colonia británica de Honduras Británica. Fue entonces cuando comenzó lo que la prensa de la época lo llamó la traición inglesa. ¿Por qué? Porque existieron una serie de pactos y promesas que Gran Bretaña firmó, pero que nunca cumplió. Bienvenido, David. Entonces, en el caso de los tratados, pues en 1859, y tras numerosas protestas y movidas diplomáticas, en este caso, pues Guatemala y Gran Bretaña firmaron un tratado que era denominado el Tratado de Aycinena-Wake. En este tratado, básicamente, Guatemala lo que hizo fue acordar el poder ceder cierta parte del territorio que ocupaban los británicos. Esto, lógicamente, pues tenía una función como tal, dada pues que Guatemala no tenía la posibilidad de poder luchar, digamos, si lo queremos ver así, por su soberanía, por su autonomía, porque era un ejército muy diezmado a comparación pues de los ingleses. Entonces, lo que hicieron, pues, buscaron, digamos, tener un tipo de compensación por ese terreno que iban a ceder. Y esto lo hicieron básicamente solicitando la construcción de una carretera
que abarcara desde la capital, es decir, desde el Palacio Central, hasta el Mar Caribe. En este caso, pues lo debían de pagar los británicos. Entonces, a comparación de perderlo todo, dijeron, bueno, que nos construyan la carretera y pues con eso quedamos como bien cumplidos. Sin embargo, pues esto provocó, como siempre, que Inglaterra no cumpliera su promesa y pues como ustedes conocerán por la historia, nunca construyó la famosa ruta que se pretendía. Así pues, esto provocó un malestar entre Guatemala y también las autoridades convocaron a nuevas rondas de conversaciones con los británicos. A pesar de que Gran Bretaña no había cumplido, Guatemala pues buscó siempre el tema de la negociación. Fue entonces cuando en una convención de 1863, Gran Bretaña, que en este caso era uno de los principales poderes del mundo, lo que hizo fue comprometerse con Guatemala a pagar una cantidad de libras esterlinas. En este caso eran 50,000 libras esterlinas, que era el monto que calcularon que costaba la carretera en el acuerdo de 1859. Es decir, que entonces Gran Bretaña no iba a construir la carretera, pero sí iba a dar el dinero para que se pudiera construir esa carretera y poder honrar, digamos, que su compromiso. Sin embargo, pues otra vez faltaron al acuerdo y ni un penique inglés pues fue pagado a las arcas de Guatemala. Ya con el devenir del nuevo siglo, la discusión pues ya se volvió un tema más explícito de conflicto a lo largo de, pues, de todo el siglo XX. Y aquí viene lo importante, que también llegó incluso hasta entonces lo que era la Sociedad de Naciones. No sé si se recuerdan ustedes que la Sociedad de las Naciones es lo que ahora conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, es decir, que fue su antecesora. En la década de 1930, Guatemala volvió nuevamente a querer negociar. En este caso, pues Guatemala propuso una nueva salida a la disputa. Le hizo una serie de propuestas que iban, digamos, desde la devolución del territorio que se había cedido por la corona española, más en este caso el pago de 400,000 libras esterlinas, o bien ese monto, pues, o una franja del territorio que garantizara una salida al mar para la región del Petén. Reino Unido, pues, lógicamente no le convenía, no quería pagar, entonces nunca aceptó y siguió dilatando por años cualquier tipo de discusión que se llevara al respecto. O sea, jamás honró su deuda. De hecho, pues tenemos el antecedente, por ejemplo, con Argentina y las Islas Malvinas, que todos sabemos que son argentinas. Sin embargo, pues Inglaterra aún no ha querido devolverlas y también es una de las situaciones que se encuentra en el seno de las Naciones Unidas y que aún no se ha podido solventar esa situación. Entonces tenemos varios antecedentes de que Inglaterra, pues, no solo con Guatemala es que no cumple, sino pues con varios países, entre estos, pues, Argentina o las denominadas Malvinas argentinas. Entonces, ya un poco más de la historia de Guatemala, ya entrando un poco al periodo más democrático. Bienvenida, Velvet. Eh, En 1946, pues el Congreso guatemalteco durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, perdón, consideró nulo y de forma unilateral el pacto de 1859, dado que Gran Bretaña o Reino Unido, mejor lo manejen ustedes, había traicionado su palabra y no había cumplido lo estipulado. Entonces, pues lo que hicieron ambos países fue llevar este asunto a la Corte Internacional de Justicia, porque esta, digamos que había sido recién creada y las cosas pues se complican cuando no logran ponerse de acuerdo en qué términos y en qué procedimientos legales lo iban a realizar. Entonces desde aquí pues ya se somete este caso pues a una corte internacional para que se pueda ejercer el derecho internacional público sobre esas situaciones. Y pues el proceso finalmente se estanca cuando, en este caso, pues Belice alcanza su independencia del Reino Unido en 1981, que no fue reconocido por Guatemala, sino hasta una década después. Aquí pues nuevamente surge, digamos que el nuevo debate, porque en las sucesivas constituciones de Guatemala reafirmó, digamos que a lo largo del siglo XX, que declaraba a Belice parte de su territorio y consideraba pues de un interés nacional las gestiones que estaban encaminadas
a poder lograr la efectiva recuperación o la reincorporación a la República de Guatemala del territorio beliceño. Así pues, esta delicada situación pues llevó a las autoridades guatemaltecas pues básicamente a no reconocer a su vecino. Lo hacen en 1991, cuando el entonces presidente Jorge Serrano Elías, no sé si se recordarán ustedes de él, del serranazo, el que dio los autogolpes y toda esa situación, y que terminó en algún momento con la institucionalidad del país, pero eso pues ya son otros temas que tendríamos que hablar en otra clase y determinar si realmente actuó como tenía que ser o no definitivamente. Sin embargo, pues en este tiempo de este expresidente se reconoció el derecho de Belice de la autodeterminación y de la soberanía, y pues por lo mismo el de los beliceños de poder elegir su propio gobierno. Entonces, esto es muy parecido, por ejemplo, al tema de la península de Crimea en Rusia y Ucrania, donde pues a través de la libre autodeterminación, esta península y, por ejemplo, ahorita Gerson y Donetsk, no, perdón, Gerson, no recuerdo cuál es la otra, porque Donetsk creo que es la capital. Esa todavía no ha sido liberada, pues en este caso de los denominados ucronazis. Entonces, los territorios, pues que sí han sido ya liberados, pues ellos se han hecho consultas populares y ellos han determinado, utilizado esta figura de la libre autodeterminación, en la cual ellos han decidido a viva voz, a través de una consulta popular o de un sistema de votación, eh, decidir si seguir siendo parte de Ucrania o bien ser parte de Rusia. En este caso, pues ellos se acogieron a la figura de la protección de Rusia. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, muchos países o muchas naciones dentro del seno de las Naciones Unidas no han querido aceptar esta figura como tal, al final pues es la determinación de esos pueblos. En el caso pues de Belice pues también sucede una situación muy parecida. Entonces Guatemala, digamos que sí reconoció esa libre determinación de los pueblos, pero tal vez no va a recuperar, si así sea el caso, todo el territorio de Belice. Sin embargo, pues sí podría recuperar la mitad del territorio en caso pues de que fuera favorable esta deliberación final para Guatemala. Entonces, lo que sí es cierto, por ejemplo, es que Guatemala no reconoció el territorio donde se asienta el país. Entonces, Belice lo que hizo a cambio, por ejemplo, fue aceptar que su vecino pretendía tener derechos sobre su territorio y acordó, en este caso, pues continuar las negociaciones y las consultas para poder llevar el caso ante la Corte, ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que había dejado en un momento inconcluso Gran Bretaña, pues ahora lo hace Belice ya como país al momento de ser reconocido como tal. Entonces ahora pues tiene representación y legitimidad, o por lo menos eso es lo que tiene que determinar la Corte, que aparentemente sí lo hizo porque aceptó el diferendo territorial que está todavía en proceso. Hace unos años, pues, se dio esta situación tanto para Guatemala como para Belice de la consulta popular, pues ya lo vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿verdad? Pero digamos que en ese tema Reino Unido también había mantenido una fuerza de disuasión. Por ejemplo, las fuerzas británicas de Belice se unificaron para poder proteger el territorio, digamos, de una potencial invasión de Guatemala, y lo que hizo pues fue mantener siempre por años más sus tropas en este lugar. En el año de 1964, las fuerzas británicas de Belice finalmente pues se retiran, pero el país centroamericano todavía es utilizado por los británicos como un centro de entrenamiento para la guerra dentro de la selva. Entonces, si se dan cuenta, pues dentro de este contexto que les he comentado ahorita, pues básicamente pues se da toda esta situación de este caso que se da entre Belice y Guatemala, porque es una disputa de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados. Entonces, sí es un territorio bastante extenso que
se necesita pues determinar, porque o sea, no solamente es el territorio que nosotros veíamos, que es como una alita que está a la par de Petén, sino que también, por ejemplo, son los islotes, son las islas que están alrededor. Entonces, pues es parte de lo que Guatemala reclama y pues que también necesita pues esa salida al mar, en este caso del Mar Caribe. Entonces, pues básicamente con lo que les he comentado hasta este momento, es importante pues básicamente recalcar la figura de la Corte Internacional de Justicia, porque esta va a ser la que va a resolver básicamente esta disputa territorial que se mantiene, en este caso pues con Belice, y es el órgano que jurídicamente tiene esa competencia, porque así lo están reconociendo dentro del derecho internacional como ese reclamo legal que Guatemala tiene sobre esos derechos continentales, también insulares y marítimos que ocupa Belice, en este caso, pues de facto, ¿verdad? Porque así lo hicieron ver en esa situación. Es así, pues, que entonces en el mes de diciembre de 2008, tanto Guatemala como Belice firman ese compromiso para poder presentar ese reclamo, tanto terrestre, insular, eh, y Marítimo de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia y pues ya fue enmendado en el año 2015 también y las partes solicitan en este caso pues a la Corte que se pueda pronunciar de conformidad pues con las normas del derecho internacional que son aplicables en este caso al derecho internacional según lo que especifica pues el artículo 38 del estatuto. No sé si se recuerdan ustedes que en el primer parcial pues hablamos un poco de este artículo que era muy importante y pues que nosotros lo aplicamos también dentro de esta situación porque en este pues descansan esas reclamaciones legales que Guatemala mantiene contra Belice en ciertos territorios, pues tanto terrestres como insulares, y los espacios marítimos que de esta situación pues se provengan también. Entonces, así es que vamos. Bienvenida, Nancy. Buenas noches. Entonces, digamos que este acuerdo se establece el procedimiento que se va a seguir, el cual pues va a constar básicamente de dos etapas, una que trata sobre la presentación de las comunicaciones escritas y la otra básicamente es la celebración de las audiencias y también va a especificar, por ejemplo, los pasos para las exposiciones de las alegaciones que se puedan hacer para que en este caso pues el tribunal genere una decisión definitiva y que sea vinculante, es decir, que debe de cumplirse y debe de ejecutarse de buena fe. Se recuerdan ustedes del principio del pacta sunt servanda, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que busca esta norma. Entonces, antes de poder someter la disputa a la corte, pues Guatemala y Belice organizaron referendos en torno a una pregunta. No sé si ustedes de repente se recordarán. La pregunta es, ¿está de acuerdo en que cualquier reclamo legal que Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte Internacional de Justicia para su solución definitiva y que esto delimita definitivamente los respectivos territorios y espacios de las partes? Entonces, básicamente la respuesta de Guatemala fue que sí. Y en el caso de Belice también optaron por el sí. Entonces, mediante ese referéndum que se celebró, pues Guatemala acepta que esa disputa se someta a la corte, mientras que Belice lo hizo, digamos que el año siguiente. O sea, Guatemala lo hizo en el 2018 y Belice lo hizo en el año 2019. Y pues ahora es el tribunal el que se encarga básicamente de esa disputa. Eh, Dentro de lo que se está ventilando básicamente ahí es que Guatemala está reclamando de Belice los dos, más o menos 11.000, 12.000 kilómetros cuadrados de lo que era la ex colonia británica de Honduras Británica. Entonces, esto fue declarado básicamente a través de los límites territoriales que Guatemala pues generó en su momento. Entonces, digamos que acá pues también se da otro tipo de situaciones
que Guatemala y Belice pues mantienen esa disputa por poder reconocer en este caso pues la independencia de la colonia inglesa, y ambos países pues se proponen a través de esta consulta popular pues poder solucionar definitivamente este proceso. Entonces pues la ruta que deben de seguir pues se dimensiona en cinco situaciones, que es en el documento que les compartí hace un ratito, pues ustedes lo van a poder ver. Como es un poquito extenso, pues aquí sí me voy a trasladar a la lectura de él, y establece lo siguiente. La ruta que deben de seguir ambos países. Después de la consulta popular que se llevó a cabo en Belice, se inicia un camino que puede llevar de 5 a 10 años para una solución definitiva. Puede ser más, puede ser menos. Aunque menos de 5 años es un poco improbable, pero más o menos sería el parámetro que podríamos tener. Lo primero que deben hacer los gobiernos de Guatemala y Belice es notificar a la Organización de las Naciones Unidas y luego a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en Holanda, que se cumplió con el acuerdo especial para someter el reclamo territorial insular y marítimo de Guatemala, firmado el 8 de diciembre de 2008. Dos, a partir de ese momento en que la Corte se da por enterada de este convenio, comienza un lapso de aproximadamente un año en el que Guatemala debe presentar su memoria, o sea, en lo que consiste su demanda, y luego Belice tendrá su derecho de responder lo expuesto por Guatemala. Tercer paso, cuando la CIJ tiene las posiciones de ambas partes, va a fijar un plazo para que haya contramemorias, es decir, que cada país pueda refutarle al otro los argumentos que expuso en su demanda. El cuarto paso es que después la Corte va a entrar en un receso que puede ser de 1 a 2 años dependiendo de la complejidad del caso. ¿Para qué? Para que los jueces conozcan al fondo o incluso podrían pedir información adicional, y finalmente pues van a dar lectura a la sentencia. Entonces, si ustedes creen que así como el derecho ordinario pues es apelable o no este fallo, el punto quinto nos establece que el fallo de la Corte es inapelable, lo único que cabe es pedir aclaratorias. Entonces, pues así es que se da esta situación, y pues encontramos pues la competencia que tiene el Ministerio de Relaciones dentro de todo este proceso. Y pues yo creo que para no ser muy tardado, digamos, este proceso, porque comprendo que ya el día de mañana ustedes tienen sus exámenes, pues creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Lo que va a entrar en el examen, pues básicamente es lo que hemos visto en el contenido de este segundo parcial, los laboratorios que hemos trabajado, el trabajo grupal que ustedes hicieron también. Y pues recordarles nuevamente que a las 7 de la noche se va a realizar el examen el siguiente lunes. Y por favor, pues puedan conectarse unos minutos antes para poder hacer las pruebas que sean necesarias. También recargarles nuevamente que me dan favor ya de enviar su tarea grupal a mi correo electrónico, porque ya estamos compilando el punteo para poder agilizar todo este proceso. Entonces, no sé si a este momento tiene alguna duda ahorita David o Nancy. No, inclusive yo creo que yo ya le mandé el correo y creo que David es de mi grupo también, entonces creo que en eso no habría problema. Pero igual voy a revisar por si no he mandado el trabajo de grupo al correo para enviárselo el día de hoy o mañana, pero yo recuerdo que sí, ya lo envié. E igual se sube Vale, el día de perfecto. examen, ¿verdad? Pues lo que quiero evitar es que suban tareas el día del examen, precisamente. Entonces, si lo puedo tener antes, va a ser mucho mejor. Ok, licenciado. Vaya, gracias, Saraí, gracias, David. Entonces, pues con esto vamos a finalizar el contenido del segundo parcial. Y lo comentaba anteriormente, pero igual para los que están escuchando ahorita ya la clase o la van a escuchar posteriormente, eh, veamos los días que me toque clase. Veamos, en este caso el día viernes, sí voy a dar la clase en su horario normal.
La otra semana, pues por ser lunes y viernes, no voy a dar la clase, pero si en caso, pues considero que nos vamos a atrasar mucho, pues voy a pregrabar las clases para que ustedes puedan tener acceso a ella y no atrasarnos, porque si es bien corto lo que nos queda ahorita regresando, pues de los exámenes, porque creo yo que terminan más o menos te voy a ver el calendario, el 28. Entonces luego el 1 de mayo pues es asueto, entonces no podemos tener clase y de ahí de, ¿qué? Del 5 de mayo al 10 de mayo más o menos o al 12 de mayo y vienen ya los exámenes finales, entonces sí tenemos que tratar de ir optimizando un poquito el tiempo, entonces pues les comento eso y les agradezco ahí que hayan estado conectados y posteriormente les compartiré la grabación para que puedan escucharla más detenidamente. Entonces, pues, les deseo que tengan un buen descanso y muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Feliz tarde, Lick. Muchas gracias.